La Voz de América presenta. México y Estados Unidos resucitan Iniciativa Mérida para hacer frente a los crecientes retos de seguridad. El coronavirus continúa siendo un obstáculo para la generación de empleos en Estados Unidos. Además, 15 pacientes mueren por falla eléctrica en un hospital de Venezuela. Y Eugenio Derbez nos trae un personaje que se escapa de los estereotipos del hispano en el mercado anglo. Desde Washington les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Un nuevo aire toma la Iniciativa Mérida con la alianza que en materia de seguridad lanzaron este viernes los gobiernos de México y Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken visitó a las autoridades mexicanas para actualizar y también profundizar este acuerdo con componentes de inversión social y salud pública. José Víctor Rodríguez nos entrega los pormenores. La reunión de alto nivel entre los gobiernos de México y los Estados Unidos culminó con el anuncio sobre el despliegue de un mecanismo de fortalecimiento de acuerdos ya existentes entre ambas naciones para asumir el reto de la seguridad, sobre todo en la frontera. Es un acuerdo que va a ser memorable por sus resultados y porque traduce para las personas, para nuestras sociedades, las coincidencias esenciales de los dos gobiernos. La alianza en materia de seguridad, según los altos funcionarios, no busca eliminar la Iniciativa Mérida, sino actualizarla y profundizarla. Los próximos meses y años podrían ser transformadores para alcanzar el potencial total de la relación entre nuestros países. A semanas de que México presida el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente López Obrador ha puesto en la agenda pública la importancia de acuerdos como los de esta reunión con la comitiva que encabezó el secretario de Estado Antony Blinken. Trump abandonó muchas zonas estratégicas en el mundo que Biden va a tener que retomar. En este sentido, López Obrador expresó que lo importante es resolver el problema migratorio con una visión que evite salir de sus lugares de origen a las personas centroamericanas. Y se está avanzando mucho porque el presidente Biden tiene interés. Desde Palacio Nacional se ofreció un desayuno para los integrantes de la comitiva del gobierno de los Estados Unidos, en la que también participó el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México. La economía de Estados Unidos sigue sufriendo por la pandemia, sobre todo debido al repunte de casos por la variante Delta. La prueba, una tasa de empleo que en septiembre creció muy poco en comparación a los meses anteriores. Y Jacopo Luzzi, ¿cuál fue la reacción del presidente Biden? Yasmín, el presidente se enfocó principalmente en los aspectos positivos del reporte, como por ejemplo la reducción del desempleo. Frente a la cifra desalentadora de empleos, no se mostró muy alarmado considerando la pandemia. Sin embargo, el mandatario subrayó la importancia de modernizar la infraestructura de Estados Unidos con el plan que él propuso. La última ola de coronavirus provocó en septiembre un segundo mes consecutivo de crecimiento laboral decepcionante, ya que los estadounidenses evitaron restaurantes y viajes y se mostraron reacios a unirse a la fuerza laboral. Los empleadores estadounidenses agregaron 194,000 empleos en septiembre, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. Una cifra inferior a los 366,000 en agosto y muy por debajo de los más de 1 millón de empleos agregados en julio, antes de que la variante Delta más contagiosa generara un aumento en los casos de coronavirus en gran parte del país. Sin embargo, el presidente Joe Biden prefirió enfocarse sobre la positiva cifra de desempleo en medio de una grave crisis económica y de salud pública. El informe de hoy tiene la tasa de desempleo que descendió al 4,8%, una mejora significativa desde que asumí el cargo y una señal de que nuestra recuperación está avanzando incluso frente a una pandemia de COVID. Por esa razón, Biden también promulgó su agenda económica pidiendo que se finalice el plan de infraestructuras de $3,5 billones para que puedan generarse más empleos. Estos proyectos de ley tienen que ver con la competitividad frente a la complacencia, oportunidad contra decadencia.
Los datos publicados el viernes se recopilaron a mediados de septiembre, cuando la ola de Delta estaba cerca de su pico. Desde entonces, los casos y las hospitalizaciones han disminuido en gran parte del país y los datos sugieren que la actividad económica ha comenzado a recuperarse. La idea es que estos datos reflejan la realidad del mes pasado, no la actual, y para el final del otoño, según los expertos, la situación podría volver a ritmo antes de la variante Delta. Sin embargo, este decrecimiento reciente demuestra la vulnerabilidad continua de la economía a la pandemia y los desafíos que permanecerán incluso cuando terminará esta pandemia. Jacopo, muchas gracias. Y en más noticias, no cesan las manifestaciones de inmigrantes y activistas que piden una reforma migratoria en Estados Unidos. Desde hace varios días, muchos de ellos acampan frente a la casa del senador Chuck Schumer en Nueva York. Laura Sepúlveda nos trae los testimonios. Los inmigrantes son esenciales. Así reza un aviso que da hacia el edificio donde vive el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su familia en Nueva York. Decenas de inmigrantes se han reunido allí durante días pidiendo acción legislativa. Una opción a la ciudadanía, no queremos un permiso como hacen los TPS o los DACA, porque ellos tienen que estar renovando cada 2 años. Personas que residen en el edificio se han quejado, pues aseguran que el ruido interrumpe el descanso de sus niños. Pero John vive allí y no comparte su opinión, pues considera que hay un propósito razonable. No me afecta, aparte que la demostración que están haciendo es un ruido justo. Sandra, como inmigrante que vive en la zona, celebra que estas personas levanten su voz. Si no hacemos ruido, nadie nos va a escuchar. El 31 de octubre es la fecha en la que estas personas esperan recibir una respuesta sobre su futuro, al ver si en la legislación es aprobado un texto que les daría camino a la ciudadanía. Somos esenciales y es tiempo que lo den el respeto y la dignidad que necesitamos. Organizaciones como New York Immigration Coalition han apoyado el movimiento mientras esperan que se cumpla la fecha límite anunciada por Nancy Pelosi para la redacción del texto de la reforma inmigratoria. Ya el lenguaje de la legislación para reconciliación salió del comité. Entonces ya sabemos que el intento del Senado y la Cámara Baja está ahí para incluir nuestros grupos, los inmigrantes y las protecciones que nosotros estamos peleando. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Cada 10 años, los estados en Estados Unidos redefinen sus distritos electorales. Este año en Texas, los demócratas acusan a la mayoría republicana de proponer un mapa que reduce la representación de las minorías a pesar de su reciente crecimiento. Arnaldo Rojas nos explica. A pesar de un incremento del 21% en la población hispana de Texas durante la última década y de que los latinos suman cerca del 42% del total de quienes residen en el estado según el censo 2020, la redistribución de los escaños propuesta por la mayoría republicana en la legislatura no incluye una mayor presencia política de los latinos en Texas. Merecemos proporcionalmente 44 escaños. Los republicanos proponen 30. Actualmente tenemos 33. En el Senado, mientras tanto, donde varios incumbentes republicanos enfrentan la amenaza de perder sus posiciones ante el aumento del voto demócrata en sus distritos, el nuevo mapa político, tal como fue trazado, les devuelve la seguridad de permanecer en el poder. Está hecho a la medida del Partido Republicano para asegurarse de mantener los escaños que tienen y en un par de casos ganar algunos escaños que están en manos demócratas. Como están propuestos, los mapas cumplen con la ley de derecho al voto, dice la bancada republicana que ya se impuso en la votación preliminar. Si, como se espera, los republicanos en Cámara y Senado logran aprobar la propuesta de redistribución electoral, los cambios tendrán una vigencia de 10 años. Por eso, organizaciones que defienden el voto latino se oponen a los nuevos mapas propuestos por la mayoría republicana. El estado de Texas ya en el 2023 está estimado que los latinos van a ser más del 50% de la población, pero no tenemos esa representación. Arnaldo Rojas, Voz de América. La diversidad cultural y los aportes de los latinos como uno de los grupos de mayor expansión en Estados Unidos están expuestos en una muestra con la que la Casa Blanca celebra el mes de la herencia hispana. Desde la mansión presidencial, Jorge Agobiá nos trae la historia. Nuestra comunidad está presente aquí en la Casa Blanca. En este colorido pasillo se celebra el mes de la herencia hispana.
Es como un reconocimiento que nuestra comunidad es una parte importante de este país y de la historia de este país. Aquí hay una parte... Ernesto Apresa, director de Alcance Latino en la Casa Blanca, nos guió en este recorrido por una exposición que destaca piezas que representan las contribuciones de los hispanos, desde el arte, la cocina y hasta el deporte. Textiles de México. Los objetos forman parte de colecciones pertenecientes al Museo de la Historia estadounidense. Otros, como esta máquina de hacer tortillas, fueron sacados de la propia cocina de la Casa Blanca. Aquí está mi favorita parte porque soy un fan enorme de Celia Cruz. ¡Azúcar! Cada vez que escuchas su música te da energía y quieres bailar. No he encontrado un latino que no es un fan o que no disfruta de la música de la cantante. Y es en esta vitrina donde Latinoamérica se lleva el reconocimiento de la Casa Blanca como una de las regiones musicales y culturales más dinámicas del mundo, que ha ganado terreno y aclamación en Estados Unidos. Mis padres, los dos son inmigrantes. Con decenas de empleados de origen latino como Ernesto, el tributo de la Casa Blanca, aseguran, enaltece el idioma, la cultura y el trabajo de 62 millones de hispanos que hicieron de Estados Unidos su hogar. Jorge Agobián, Voz de América. 2 periodistas ganaron el Premio Nobel de Paz. La presidenta del Comité Noruego del Nobel lo anunció este viernes, exaltando los esfuerzos de la filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov por salvaguardar la libertad de expresión. El comité dijo que ambos son representantes de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan condiciones cada vez más adversas. Nos vamos a una pausa y al volver llega el invierno en Estados Unidos y los médicos temen que el coronavirus coincida con la influenza. Más detalles en minutos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Se acerca el invierno en Estados Unidos y los médicos se preparan ante la posibilidad de que una temporada severa de influenza termine exacerbando la pandemia del coronavirus. Por eso están haciendo un llamado específico a la población. José Pernalete con el informe.
De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2020 un 45% de la población hispana en Estados Unidos se vacunó contra la influenza. Las autoridades de salud pública advierten sobre la urgencia de atender este riesgo que además del coronavirus puede convertirse en un vector de complicación porque el pasado año se redujo la tasa de infección y de acuerdo a los expertos esto baja la inmunidad. El año pasado hubo muy pocos casos de gripe, en gran parte debido al enmascaramiento y distanciamiento físico y otras medidas de prevención implementadas para la pandemia de COVID-19. Con una actividad modesta del virus de la gripe desde marzo de 2020, a los expertos en gripe de los CDC les preocupa que la inmunidad reducida a nivel de la población a la gripe estacional podría ponernos en riesgo de una temporada de gripe potencialmente grave este año. Es allí donde está la preocupación enfocada. Apenas casi la mitad de la población estadounidense se vacunó contra la gripe en 2020. El temor es que este año se disparen las cifras de hospitalización y fallecimientos por este virus, sin contar la gravedad que sigue generando el coronavirus en la población. E incluso a medida que las hospitalizaciones diarias promedio por COVID están disminuyendo, seguimos viendo muchos hospitales y unidades de cuidados intensivos en todo el país a plena capacidad. Los síntomas de la gripe a menudo pueden ser similares a los del COVID-19. De acuerdo a las estadísticas de los CDC, una temporada de influenza puede cobrar hasta 52,000 vidas. José Pernalete, Voz de América, Miami. En Venezuela, la muerte de más de una decena de pacientes debido a una falla eléctrica en un hospital reavivó el debate sobre la crisis de servicios básicos en ese país. Álvaro Algarra nos amplía. 15 personas contagiadas con COVID-19 e internadas en un hospital en el estado Miranda, en Venezuela, fallecieron esta semana luego de un extenso apagón registrado en la entidad. Esto porque hubo un apagón y además las plantas eléctricas no arrancaron en la institución. Algo muy lamentable porque pasa no solo en ese hospital, en cualquier hospital también de Caracas y del país. El trabajador del sector salud, Denis Guedes, expresó que ya se había advertido sobre un posible accidente y no se tomaron los correctivos. Y entonces tuvieron que los pacientes que estaban en terapia y los que estaban en triaje de adultos tuvieron que darle respiración artificial con los ambú para poder mantenerlo. La licenciada en enfermería Glícer Córcega indicó que es indispensable que el gobierno de Nicolás Maduro le preste mayor atención al sector de la salud, debido a que actualmente en esas condiciones no pueden ofrecer una atención de calidad. Esta cosa me da sentimiento, porque de verdad que no sé la gente que están administrando en este país, de verdad que no sé quién lo está asesorando. En vista de lo ocurrido, el ministro para la Energía Eléctrica Néstor Reverol informó que el sistema eléctrico ha sido víctima de ataques permanentes y anunció que se pondrá en marcha un plan de seguridad, protección y mantenimiento en diversas subestaciones del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. 43 muertos y más de 140 heridos ha dejado un atentado terrorista en una mezquita en la ciudad afgana de Kunduz. El bombazo generó pánico entre los asistentes a las oraciones de cada viernes, la más importante para los chiitas. El grupo extremista Estado Islámico se adjudicó el crimen asegurando que fue un ataque suicida. El gobierno talibán dijo que la cifra de muertes podría ser aún mayor. Y usted quédese porque más adelante el llamado de la oposición nicaragüense a la comunidad internacional a un mes de las elecciones. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control.
Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. La opositora Coalición Nacional de Nicaragua llegó a un acuerdo para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre. Ellos buscan que otras naciones y organismos internacionales también se unan a este compromiso. En el siguiente reporte, Donaldo Hernández nos explica. Desde Costa Rica, Estados Unidos y Europa, la oposición nicaragüense sentó su postura frente a las elecciones generales del 7 de noviembre. Se le ha cercenado al pueblo nicaragüense su legítimo derecho a elegir sus autoridades. Por ende, cualquier resultado, independientemente de que sea Ortega o no, entre comillas, electo, tiene que ser desconocido. Los dirigentes de la coalición nacional solicitarán a los países democráticos desconocer los resultados de los comicios y pedirán a la Organización de Estados Americanos la suspensión de Nicaragua. La segunda semana del mes de noviembre, que está a reunir en Guatemala, tome la decisión de aplicarle la Carta Interamericana al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Sin embargo, partidos políticos que participarán en el proceso y que la coalición nacional considera colaboracionistas aseguran que sí hay condiciones para celebrar las votaciones. Es necesario salir toda la familia nicaragüense a votar masivamente para que logremos cambiar verdaderamente las condiciones en las que hoy vivimos todos los nicaragüenses. Mientras, el oficialismo anuncia su victoria en las urnas. La votación es el 7 de noviembre. Ese día lo vamos a aprobar y repito, el pueblo de Nicaragua va a ir a votar ahí con conciencia. Las elecciones se realizarán con 7 precandidatos tras las rejas, acusados de cometer conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y sin acuerdo sigue el diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno de Ecuador. Los pueblos aborígenes piden congelar los precios de los combustibles. Néstor Aguilera nos reporta desde Quito. A mí no me gustaría congelar el precio de los combustibles, sino hasta bajarlos. El gobierno del Ecuador y el movimiento indígena mantienen sus diferencias. La principal es la exigencia de ese colectivo para que se congele el precio de los combustibles, el cual se revisa cada mes regularmente al alza. Porque no es un problema del que tiene vehículo, sino que con el incremento del precio de los productos de primera necesidad se traslada a la gente que no puede acceder, en este caso, a los alimentos. El gobierno, si bien habló de 11 coincidencias y de otorgar facilidades para créditos con tasas del 1% de interés desde el próximo año, reconoció que no hubo consensos en al menos 4 grandes temas. Que el gobierno está abierto a continuar con las mesas técnicas y a mantener abiertos todos los canales de diálogo con la CONAIE, inclusive para analizar el tema de los combustibles. El politólogo Arturo Moscoso expresó la importancia de que ambos sectores dialoguen, aunque también evidenció su preocupación frente a la posibilidad de una paralización nacional. La versión de la CONAIE apunta a eso, a una movilización social que podría pretender una desestabilización del gobierno, ¿no? En un momento clave del gobierno, luego del éxito que ha tenido el tema de la vacunación. Un paro nacional convocado en octubre de 2019 a raíz del anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles dejó 11 fallecidos y más de 1.300 heridos, según un informe de la Defensoría del Pueblo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En crisis se encuentra la Unión Europea tras el fallo de un tribunal polaco que considera incompatibles con la Constitución de Polonia algunos de los elementos de la legislación del bloque. El asunto es que dicha legislación es el pilar fundamental en términos jurídicos que soporta la Constitución de la Unión Europea y que sin él el bloque terminaría dividido. Bien, y cuando volvamos, Eugenio Derbez saca lo mejor de los latinos en Estados Unidos para su primera producción en inglés. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Eugenio Derbez debuta en su primer rol protagónico en una serie en inglés. En Acapulco, una comedia de su propia productora, el prolífico actor busca hacer reír, pintar un retrato más positivo de México y descartar estereotipos sobre los latinos. Verónica Villafañe nos trae la historia. En la comedia Acapulco, Eugenio Derbez es Máximo Gallardo, un multimillonario que vive en Malibú y le relata a su sobrino cómo siendo un joven pobre hizo su fortuna. La simpática serie es un ir y venir entre el presente y los recuerdos del protagonista. Al desarrollar el proyecto, Derbez se propuso hacer más que buscar risas. Durante muchos años me ofrecieron el papel del criminal, del narcotraficante. Yo siempre me prometí que si podía yo llegar a producir algo en Estados Unidos, iba a cambiar todo eso y a romper los estereotipos. Me gusta reflejar un lado bonito de México en lugar de hablar de narcos y de drogas como normalmente se hace. La serie tiene un aire de nostalgia. ¿Te toca a ti de cerca de alguna manera el pensar en el pasado y cómo llegaste a donde estás? Me recuerda la mejor época de mi vida, de mi infancia, y lo unido que era yo con mis papás, pero también me hace voltear para atrás al niño que era yo en ese entonces y que soñaba, porque yo soñaba desde chiquito con llegar a ser actor. Y el ahora ver realizado mi sueño y poder estar trabajando en Hollywood, poder hacer una serie que habla de la época cuando yo era joven, es como un círculo, ¿sabes? Me hace recordar esa etapa y me da mucha nostalgia. Filmar la serie durante la pandemia tuvo sus retos. Tuvimos que encerrarnos en un hotel y dentro del hotel construir todo. Fue una superproducción. Una superproducción que Apple TV espera sea bien recibida por un público internacional. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Lo que pudo haber acabado con un restaurante se convirtió en una experiencia gastronómica única en Tailandia. Así lo cuenta Thitiporn Hutimanon, dueño de un restaurante ubicado frente al famoso río Chao Phraya.
Titi Porn temía que las recientes inundaciones en Bangkok iban a enterrar su negocio, pero decidió aprovechar las olas para que los comensales disfruten de sus platillos. Los videos de los clientes sentados y con el agua literalmente hasta el cuello se han vuelto virales en las redes sociales. Con esto llegamos al final de esta semana de información. Nos vemos el lunes nuevamente aquí en El Mundo al Día.